¿Alguna vez te has preguntado por qué El Salvador siempre ha estado en crisis? ¿Por qué parece que nunca alcanza el dinero para mejorar los servicios públicos? ¿Por qué, aunque paguemos impuestos, la economía no mejora? ¿Y por qué la Asamblea Legislativa de todos los partidos siempre pide millonarios préstamos que no parecen tener impacto en nuestras condiciones de vida? Pues aquí intentaremos contestar estas preguntas. El conflicto armado de los años 80 atrasó la economía salvadoreña a tal punto que no estábamos en sincronía con los demás países de la región. Ante este atraso, llegados los acuerdos de paz, las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID formularon programas de ajuste estructural, impulsando el modelo neoliberal, para entonces nuevo en el país. ¿Eso suena bien, o no? Pues no. Con ese cambio de época en el mundo, surge algo bien importante para las empresas, ¿verdad?, que necesitan tener más o menos condiciones similares en todos estos países, ¿verdad?, para tener más o menos las mismas condiciones en El Salvador, en Vietnam, en Bangladesh, para que tener lo que les gusta decirles el clima de inversión. En los 20 años de gobierno del Partido Arena, las consecuencias de estos programas fueron la imposición de una economía de libre mercado, donde el Estado no debe intervenir en las actividades económicas de los empresarios, es decir, no molestar a los millonarios en sus negocios, aunque esto implique atentar contra la dignidad de la vida de las grandes mayorías salvadoreñas. De esa manera, se realizaron recortes a las inversiones sociales, se liberalizó el comercio internacional, se privatizaron empresas y servicios estatales y se impuso la dolarización de la economía nacional. Como consecuencia de eso, se despidieron a miles de empleados públicos. Los servicios sociales sufrieron una contracción severa, particularmente en salud y educación. Se quitaron subsidios y otros apoyos estatales como a la agricultura. Se incrementó la informalidad y las condiciones de vida de las mayorías se agravaron. Las empresas transnacionales pasaron a controlar los mercados y los recursos naturales, y los bancos internacionales lograron lucrarse con los intereses que les generaba endeudarnos como país. Toda la época de los 90, por lo menos en El Salvador, fue un periodo de privatizaciones, privatización de la banca, la privatización de las pensiones, la privatización de la distribución de la energía eléctrica. Todos, si nos fijamos, son rubros que eran rentables para el Estado, o sea, le dejaban ganancia al Estado. La población entiende los costos que significa privatizar, porque significa que el Estado ha renunciado a sectores estratégicos en la economía y por tanto renuncia a la capacidad de tomar decisiones. En el periodo presidencial de Francisco Flores, Arena estuvo a punto de privatizar la salud, pero se produjo una masiva resistencia y movilización de la población salvadoreña para impedirlo. En este punto, los países implementaron nuevas modalidades que no sonaran a privatización, y así, evitar la indignación popular. Al parecer, todo iba bien en el capitalismo mundial. Pero llegó el año 2008. El año de la crisis financiera internacional. Los gobiernos a nivel mundial empezaron a considerar alianzas entre el sector público, que es el Estado, y el sector privado, las empresas. Esto como una alternativa para el desarrollo económico. Este es un cambio importante, porque si una de las premisas del modelo neoliberal era que el Estado no interviniera en los negocios de los millonarios, ahora estos lo buscan para rescatarse. Esto parece paradójico, ¿no? Pero no lo es. La administración Obama planteó una alianza entre Estados Unidos y un grupo de países con problemas económicos, promoviéndolos a socios para el crecimiento. Y es aquí cuando le dicta a los gobiernos del FMLN un conjunto de estrategias neoliberales para hacer efectivos esos rescates. Incluso las Naciones Unidas incluyeron en sus objetivos de desarrollo sostenible estas nuevas medidas del neoliberalismo. Entre estas magníficas soluciones están los famosos asocios públicos privados, APP, los cuales se volvieron ley en el 2013. Pero, ¿qué son los APP? Básicamente, es la entrega de los recursos públicos a beneficio de un capital privado, donde todas las ganancias se irán a los bolsillos de millonarios y no al desarrollo social del pueblo. Lo que tienen de fondo es, lo privado es lo que va a hacer más eficiente la sociedad y por tanto estas inversiones nos van a ayudar, ¿verdad? Al final esa es la idea, nos van a ayudar como sociedad, ¿verdad?
Ahora ya cuando se aterrizan en la vida real, como los hemos visto y cómo se estructuran, terminan dando muchos permisos a lo privado y el Estado o lo público, que somos nosotros la mayoría, terminan cargando con el costo, pero no con los beneficios de estos proyectos. Y ahí es donde entra a jugar los asocios público-privados, donde el Estado no renuncia legalmente a la propiedad de los bienes, de los activos estatales, pero se los da a empresas para que los administren, para que los construyan, para que mejoren las infraestructuras, ¿verdad? Y todas las ganancias derivadas de esa inversión es apropiada por los privados, ¿no? Entonces, si bien bajo la figura de los asocios público-privados el Estado mantiene la propiedad legalmente sobre los bienes, al final de cuentas es para lucro privado, ¿no? Porque es, bueno, no te lo doy, solo te lo presto. ¿Y dónde está la trampa? Si se tiene un Estado empobrecido, se va a necesitar inversión privada para mejorarlo. Es decir, hacer de las necesidades básicas de la población salvadoreña un negocio, quebrando las instituciones públicas como salud, educación y los gobiernos municipales, a tal punto de que no haya otra opción más que la de crear asocios público-privados, APP, para solventar esas necesidades. Pero para llevar este plan al éxito, necesitas destruir la estructura del Estado. Y ahí es donde entran las políticas autoritarias del gobierno de Nayib Bukele y los diputados de Nuevas Ideas y Gana. ¿Y cómo logran llevar a cabo sus planes? Impidiendo el acceso a la información pública para evitar la fiscalización de la población, desapareciendo la Corte de Cuentas, dando un golpe a la Sala de lo Constitucional, destituyendo jueces, reformar la Constitución sin consulta popular, entre muchas otras medidas. Esta situación ha preparado el terreno para la implementación del Bitcoin como una estrategia para maquillar el lavado de dinero y otorgar permisos ambientales para la minería energética que esta criptomoneda necesita para su funcionamiento. Con el impago del FODES a las municipalidades, estas tendrán que cerrar proyectos comunitarios de desarrollo social, económico y acceso al agua en los territorios, fomentando un ambiente de inversión para que los empresarios se lucren de estas necesidades. Los recortes en materia de salud buscan ahogar el debilitado sistema público y el seguro social para facilitar el rescate privado y convertir la salud en mercancía. En el caso de los megaproyectos, como el denominado Tren del Pacífico y el Aeropuerto de la Unión, se viene un impacto catastrófico en los territorios de las comunidades y las áreas naturales protegidas, que al igual que los proyectos urbanísticos generarán una crisis en las últimas reservas de agua que tiene el país. Y no nos olvidemos de las zonas económicas especiales, ya planteadas con proyectos como Surf City y los nuevos hoteles de lujo, que desplazarán a comunidades enteras para priorizar los negocios de empresas extranjeras y del nuevo bloque empresarial al que representa Nayib Bukele. Y porque los negocios son negocios, la ANEP también tendrá su tajada. ¿Qué significa eso? Que le estaríamos dando una parte del país para que las empresas decidan lo que sea que quieran hacer. Seguramente esa parte del país tiene comunidades donde hay. ¿Qué va a pasar con esas comunidades? ¿Se van a desalojar? ¿Se van a tener que mover? ¿O las van a expropiar de sus tierras? Las decisiones que se toman adentro van a ser sobre las empresas. Y si esa decisión es, tiremos todos los desechos sin ningún tipo de tratamiento aquí a este afluente que va a dejar a Lempa, pues entonces todos y todas vamos a estar afectados, aunque no estemos en la zona económica especial. Las comunidades de alrededor, si se decide talar árboles, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Con toda la provisión de agua, de frutos, de toda la dinámica territorial que existe en la zona, va a ser totalmente modificada y no va a haber ni siquiera, o no existiría bajo las especificaciones de las zonas económicas especiales a quien reclamarle. Porque el gobierno ha perdido autoridad ahí, ha cedido autoridad ahí. Llega la empresa privada y dice, bueno, a mí este territorio enfrente del mar, que antes le podía servir a las personas para tener un
lugarcito pequeño para hacer cócteles o para tener su lancha en la cual iban y podían pescar. Para mí este es un buen territorio para hacer un hotel, por ejemplo. Entonces vienen y hacen el hotel con todas las consecuencias medioambientales que eso trae, pero muchas veces con las consecuencias también sociales que eso trae, que muy probablemente va a desplazar a las comunidades, y es lo que vemos cuando vamos al Zonte o cuando vamos al Tunco, que son estos territorios que ya están totalmente en pro del comercio y del turismo, por ejemplo, y de un turismo que no es nada amigable con la vida de la población, o de un turismo que hasta el momento no ha demostrado en lo absoluto que vaya acompañado del crecimiento de este turismo, no ha ido acompañado del crecimiento del desarrollo humano y del progreso de las comunidades que están ahí. Por lo tanto, los APP, los asocios público-privados, atentan contra la dignidad de la vida del pueblo salvadoreño y no representan una solución a la crisis. Ni el Estado ni las empresas privadas podrán cambiar la realidad de millones de personas en este país, pero quienes sí pueden cambiarla son ustedes, las comunidades, mediante la Organización por la Defensa de la Vida.